Esa es una buena diferenciación. Y la presidenta creyéndose la víctima de esta muerte, cuando la víctima es Nisman. Así es. ¿Querés que dialoguemos con el diputado Darío Justosi? Sí, por supuesto. Diputado, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo sigue el país después de esta muerte, de esta actitud del gobierno, de esta actitud de la oposición? La verdad que debería haber cambios. Entonces, yo no quiero hacer diagnósticos o en cualquier caso pronósticos respecto de cómo va a seguir, sino cómo yo deseo que siga y qué es lo que estoy sintiendo que desea la gente que siga. Mayor madurez, el gobierno asumiendo responsabilidades, convocando a sesiones extraordinarias, dándole la oportunidad para que de manera institucional, orgánica, democrática, la oposición pueda interpelar al secretario de Seguridad. Quizá, como creemos nosotros, existen sobradas razones para iniciarle juicio político a Héctor Timerman, quien creo, y lo hemos dicho, debió haber dado un paso al costado, la presidenta debió haberle pedido la renuncia por haber sido el promotor de esta política de, como mínimo, podríamos decir, de alineamiento, de amistad con Irán, con el eje Venezuela-Irán, que ha sido parte de una de las estrategias de una política de Estado del gobierno. No nos olvidemos que es eso. Después, diputado, ¿por qué entre las cosas que uno espera de aquellos que tienen mayor nivel de responsabilidad. Después de salida de esta semana, que fue una semana vertiginosa, por supuesto, devastada por este golpe terrible que hemos recibido todos, que recibió el país, que recibió la nación, especialmente su familia, la familia del fiscal Nisman. Más allá de lo político, a partir de ahora creo que nace una oportunidad para demostrar madurez también en la oposición. Ahora, diputado, yo vuelvo a su propuesta. ¿Usted por qué cree que va a cambiar el gobierno si hasta ahora ha hecho todo lo contrario? No, es una expresión de deseo. A ver, es lo que nosotros decimos, debería ser así. Y si no, interpelar al conjunto de la sociedad para que preste atención y castigue aún más de lo que pensaría castigar eventualmente políticamente frente a un proceso electoral. No da lo mismo cualquier cosa, no da lo mismo esconderse. A ver, cuando dicen que estaba incómodo Scioli, ¿cómo que estaba incómodo Scioli? Pero estaba. Estaba, es parte del gobierno, es la conducción, fue vicepresidente de la Nación, gobierna el principal estado del país, es aspirante a ser el candidato presidencial para darle continuidad al modelo. De hecho, se ha puesto al hombro y ha hecho la campaña durante todo el 2013, en esta oportunidad. Así que no me llamen a mí la atención de que estén quienes estaban en esa oportunidad. Alguno puede actuar de incómodo, pero es ahí donde todos tenemos que tener un sentido de responsabilidad. Tenemos que poner las cosas en su lugar. Jorge. Cada uno tiene que ser capaz de decir, cuidado, empecemos a interpelar un poquito más a los dirigentes. Ahora, diputado, ¿por qué esperar que el Ejecutivo convoque extraordinarias y no la oposición, así como habían convocado? Perdón. No, por supuesto. Es una cuestión técnica, no lo podemos hacer. No, es una cuestión de técnica. Lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo. Pero así como habían invitado al fiscal Nisman a exponer en una comisión, ¿por qué hoy no convocan de urgencia a la comisión, por ejemplo, la comisión de inteligencia? Porque no lo... A ver, primero, ahí es una parte donde yo les pido a ustedes también que nos reunamos y tengamos la oportunidad de charlar sobre cuáles son los mecanismos y cómo funciona. La convocatoria primero tiene que hacerse durante el periodo de sesiones extraordinarias. Si no es así, la presidenta de la comisión es quien la convoca, frente Teresa García. En este caso Teresa García, que es oficialista. O sea, no la puede convocar, en todo caso la podemos convocar, pero es simbólica, es testimonial. Bien, bueno, no viene nadie. Lo que dice Jorge, esto es una situación excepcional. No nos podemos atener al formulismo de que como no hay sesiones no se convoca. De hecho, lo digo por el oficialismo también. Nosotros creemos que existen suficiente cantidad de razones, lo hemos dicho durante la semana pasada y lo vamos a trabajar durante esta semana, para que desde la propia oposición podamos tener una agenda respecto de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Agencias de Inteligencia, de la Comisión de la Ley de Procuración General, que hay que crear y hay que consolidar en virtud del artículo 23 de la ley. Cada uno de los apéndices a partir de los cuales nosotros podemos agarrarnos para interpelar al Poder Ejecutivo. Ahora, el caso judicial lo sigue la justicia y hay que darle el mayor respaldo político posible. Los gestos tienen que estar para mí en la dirección de que esto no se pierda en el tiempo y que la pobreza institucional que vive la Argentina hoy y que se desnuda con este hecho tan doloroso,
no es otra cosa que la consecuencia de la pobreza política, de la mala calidad de la política, donde todo se mezcla. En las distintas fuerzas políticas hay mejores dirigentes y peores, más trayectorias y peores trayectorias, más capacidades, menos capacidades. Hay que interpelar y al mismo tiempo hay que ser capaces Darío, de poner a cada uno la responsabilidad que tiene. Hablando de interpelar, el gobierno ha dicho, acá hay una conspiración de periodistas, medios de comunicación, jueces, fiscales y sistemas de espionaje que nos quieren voltear. Ahora, ¿qué es eso de que hay una pelea de espías en la Argentina? ¿Cómo es? ¿Qué piensa usted de esta afirmación del gobierno? Es una hipótesis de trabajo, en todo caso, ¿no? Ahora, yo no tengo dudas de que agentes y prácticas propias del terrorismo de Estado se han reciclado durante la democracia, especialmente en los organismos de inteligencia. Bueno, pero incluso este gobierno tiene 12 años manejando los servicios de inteligencia. Por eso la responsabilidad funcional y política del gobierno, y por eso además creemos que tiene que venir al Congreso también Oscar Parrilli a contar cuál es su opinión y a rendir cuentas respecto de qué han hecho en este tema que es tan sensible, porque no solo tienen que responder por lo que los que están en la nómina actual, sino por lo que estuvieron durante los últimos 12 años. Y también muchas veces, en este tema en particular, sucede que a veces dejan el organismo de inteligencia, pero dejan sus actores adentro, dejan sus representantes, dejan sus, podríamos decir, sembrada la semilla para poder seguir con inteligencia. Puede ser algún familiar, puede ser algún socio político o algún socio funcional. Esto tiene que tener un mayor profesionalismo en el seguimiento. Diputado, ¿cuánto usa la política la CIDE? La verdad, como yo no la uso, no tengo idea de cuál es el alcance. Lo que sí creo es que tenemos una muy mala calidad de servicio de inteligencia para el Estado y para la patria. Lo que tenemos es, probablemente, y por la información y por lo que uno escucha, dobles y triples agentes de inteligencia en la Argentina que dan asco. Da asco que después de 30 años ininterrumpidos y más de ejercicio democrático de la Argentina, nos encontremos con que votamos, tenemos derecho a reunión, pero no hemos sido capaces de echar luz sobre este tema tan sensible para una nación. Darío, yo insisto, el gobierno responsabiliza a un señor que dicen que se llama Estiuso, que parece ha sido un factotum de los servicios de inteligencia, dice que Nisma era conducido por él, que él aparentemente le escribió la denuncia. Digo, es toda una cosa oscura que sale del gobierno que realmente yo no sé apreciarla en toda su intensidad. Yo algunas cosas las veo con mucha claridad. Yo veo muy claro, el día lunes, el diputado Massa, Sergio, reunió a todo su equipo, nos distribuimos funciones, hicimos un seguimiento y después durante toda la semana estuvimos viendo con nuestros especialistas de juristas y demás, estuvimos viendo y escuchando la denuncia, el reportaje que se hizo en un programa televisivo al fiscal, y la verdad es que lo decía casi de memoria, o sea que parecía que no es que se lo habían escrito, sino que tenía muy en claro cuáles eran sus líneas argumentales, cuáles eran las bases sobre las que estaba anclada sus propias sospechas, porque en definitiva un fiscal tiene que hacer eso, tiene que sospechar, reunir, en todo caso, distintos elementos que hacen que esa sospecha sea objetiva, y a partir de ahí, denunciar. Se lo veía bastante convencido. Ahora, en el medio de eso, además de esa certeza de verlo convencido, nosotros lo veíamos muy seguro y muy decidido a presentarse al Congreso de manera reservada y nos había pedido garantías. Por eso es que pidió tener contacto con todos los bloques y yo personalmente tuve contacto con su equipo, y porque quería que sea una reunión seria y reservada del Congreso, reservada a los diputados para que no sea un cambalache. Alguien que no está seguro de que está haciendo algo correctamente, ¿por qué va a estar preocupado si eso no es un cambalache? Quería hacer algo serio. Darío, nos queda un minuto. Pregunta a Jorge, por favor. ¿Usted qué cree? ¿Que se suicidó o lo mataron? No, yo no puedo hacer ese tipo de conjeturas. Además, la verdad me da vergüenza ajena ver a la presidenta de la Nación, y la verdad lo digo con tristeza, con profunda tristeza. La mayoría de la gente cree que lo mataron. Que el presidente de un país con un sistema republicano, con división de poderes, haga conjeturas de qué pudo haber sido. Si lo mataron, si es un suicidio, si es un suicidio inducido, o cambiar de un día para otro. Entre las certezas, el gobierno tendría que haber cuidado al fiscal, más allá
de la custodia personal, la más directa, la de su confianza, en un segundo anillo, Darío, en un tercer anillo, frente a cosas tan importantes. Gracias por haber venido, fue un gusto. No, gracias por la invitación. Jorge, a mí lo que me llama la atención, y vamos a conversar de esto en un minuto con el doctor Alejandro Fargosi, que la presidenta también se atribuye como facultades investigativas, ¿no? Digo, había que vigilar al que le dio el arma. ¿Por qué no opinan la custodia de la cual Bernie había hablado bien hacía 2 minutos? Volvemos al punto anterior, Charlie, que habíamos hablado. La presidenta se ha transformado en una gran comentarista de los acontecimientos de la Argentina. Tiene todas las herramientas para poder conducir, pero también comenta cuando no le conviene y cuando ella está fuera y pierde el control. Me parece que eso está demostrando, ha sido así todo el tiempo. Cristina Kirchner ha hablado en todas las horas que ha usado de cadena nacional, siempre relatando las cosas que pasan en el gobierno como si ella estuviera fuera del gobierno. En este hecho me parece que queda mucho más desnudo, porque acá hay reflejos de todas, cuestiones de las que han pasado en los últimos años en Argentina, el manejo de la CIDE, la oscuridad en cómo el gobierno ha manipulado a través de la CIDE a la justicia, o por lo menos es lo que se ha dicho y se sospecha que ha ocurrido, hasta dónde el gobierno puede manipular todas estas cuestiones sin tomar las decisiones y ser el árbitro de todo esto, y no solo el comentador, el comentarista de los acontecimientos. Eso es lo que a mí me sorprende mucho lo que está pasando con la presidenta. Una presidenta que en su primera carta por Facebook aparecía como un poquito rebasada, ¿no? Digo, como superada por lo que estaba pasando, ¿no? Superada, a mí me da la impresión que fue una sorpresa para el gobierno, que hubo innumerables errores, que es lo que llevan a pensar que fue un asesinato. La persona que no debía resfriarse antes de llegar al Congreso para hablar sobre su denuncia, termina muerto menos de 24 horas antes de ir al Congreso. Alejandro Fargosi.